oportunidad quiero darles a conocer un ejemplo de cómo podríamos cerrar un pozo aplicando la técnica del cierre suave mientras estamos perforando. La válvula del estrangulador tiene que estar totalmente abierta. Esa es la única diferencia que existe entre el cierre suave y el cierre duro. Para poder diferenciar entre el cierre suave y el cierre duro, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el cierre suave la válvula del estrangulador permanece abierta y en el cierre duro la válvula del estrangulador permanece cerrada. Ahora bien, dentro de los procedimientos que debemos de seguir es, primero que todo, cuando tenemos la sospecha de la surgencia, alertar a todo el personal del taladro que esté atento para una posible evento de cerrada del pozo. Segundo, debemos de parar la rotación de la sarta. Si en esta ocasión nosotros tenemos un taladro en el que tenemos como elemento giratorio de la sarta el top drive, entonces el perforador en ese momento debe encargarse de apagar el top drive para que la sarta deje de girar. Como tercer punto, tenemos que levantar la sarta a tiro de cuña. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos en la mesa del taladro, que la tubería está en el fondo, nosotros tenemos una cuña con la que debemos de sostener la sarta para que no se vaya hasta el fondo. Entonces, en ese momento, nosotros con el bloque viajero levantamos la sarta y cuando ya esté en posición correcta para acuñar, tiramos la cuña y aseguramos la sarta. Eso es lo que significa levantar la sarta a tiro de cuña. Después que nosotros levantamos la sarta a tiro de cuña, debemos de apagar la bomba de lodo. Debemos de que no exista circulación del fluido de perforación en el sistema. Por lo tanto, las bombas de lodo se tienen que apagar, porque lo primero que nosotros estamos buscando con este objetivo, desde el paso 1 hasta el 5, es hacer una prueba de afluencia, es decir, observar a ver si el pozo fluye de manera estática. Y si nosotros queremos buscar que el pozo esté estático, no debemos de que exista ningún mecanismo de circulación del fluido de perforación. Entonces, para ello, apagamos las bombas de lodo. ¿Qué es lo que debemos de observar? Si el pozo fluye. Para ello, para observar si el pozo fluye, debemos de alinear al tanque de viaje. Cuando nosotros hacemos la alineación al tanque de viaje, vamos a observar una ganancia de lodo. Si nosotros observamos esa ganancia de lodo y la cuantificamos, quiere decir que todo ese lodo lo ha desplazado ¿quién? Las afluencias de petróleo y gas que han entrado de la formación al pozo. Entonces, una vez que nosotros observamos el pozo y vemos de que está fluyendo, entonces debemos de proceder al cierre. Con esto lo que quiero decir que del paso 1 al 5 lo que estamos es haciendo una prueba de afluencia, observando a ver si el pozo fluye. Después que nosotros sepamos de que el pozo está fluyendo, debemos entonces iniciar las operaciones de cierre. Para las operaciones de cierre lo primero que tenemos que hacer es abrir la válvula HCR. La válvula HCR es la primera válvula que nosotros nos encontramos en la línea del estrangulador. Si nosotros no abrimos esa válvula, los influjos que vienen de la formación van a llegar a superficie. Cuando nosotros alineamos la válvula HCR, estamos dándole libertad plena a los influjos que vienen de la formación a que tiendan a salir por esa válvula. El siguiente paso sería cerrar la válvula impide reventones acetados. Como lo pudieron ver en el video anterior, donde expliqué lo que era el arreglo de válvulas impide reventones, la primera válvula es la que se denomina el esférico anular. Esa es la válvula que nosotros debemos de cerrar. Con esto no estoy queriendo decir que los otros arreglos que existen de las válvulas no cierren. Lo que pasa es que con el esférico anular nosotros podemos cerrar a cualquier diámetro de tubería, sea que tengamos tubería 6/5, tubería de 4,5, inclusive así estemos bajando un revestidor de 20 pulgadas, el esférico anular va a cerrar porque él se acopla a cualquier diámetro de tubería. Entonces, cuando nosotros estamos cerrando la válvula arriba, cuando lleguen los influjos aquí van a tender a irse por la válvula HCR, que ya la tenemos abierta. El próximo paso sería alinear las válvulas de la línea del estrangulador. ¿Qué significa esto? De que si ya tenemos cerrado el esférico anular, tenemos abierta la válvula HCR, nosotros tenemos que alinear todo el conjunto de válvulas que están después de la HCR. Entonces debemos de alinear para poder controlar. Entonces alineamos todas las válvulas que estén en la línea del estrangulador. Ya después que tengamos todo alineado, nos vamos al choque, es decir, nos vamos a la válvula del estrangulador.
allí nosotros vamos a ir choqueando el pozo, es decir, ¿qué vamos a hacer? Como ella está abierta, la vamos a ir cerrando poco a poco, siempre observando de que cuando estamos cerrando no superemos la máxima presión anular en superficie, la que yo les expliqué en el video anterior. ¿Por qué? Porque si cuando nosotros estamos cerrando la válvula se va acumulando una presión en el revestidor tan alta que va a fracturar la formación, y eso nosotros no lo queremos. Entonces se tiene que cerrar la válvula del estrangulador paulatinamente sin que ésta supere la presión del revestidor o la máxima presión angular en superficie. Después que nosotros cerramos la línea del estrangulador, tenemos que ir tomando la lectura de la presión de cierre en tubería, que por sus siglas en inglés SIDPP, presión de cierre de tubería, y la SICP, que significa presión de cierre del revestidor. Entonces nosotros debemos de, cuando estamos cerrando la válvula del estrangulador, debemos cada minuto ir tomando la lectura de la presión de cierre en tubería de perforación y presión de cierre en el revestidor. ¿Por qué? Cuando nosotros cerramos la válvula del estrangulador, existen ciertas presiones que quedan entrampadas. ¿Dónde quedan entrampadas? Una parte de esa presión queda entrampada dentro de la tubería de perforación y la otra queda entrampada en el revestidor. Es decir, queda entrampada en el espacio anular existente entre la tubería de perforación y el revestidor. De esas presiones que quedan entrampadas, nosotros debemos de tomar lectura una vez que ya se estabilicen las presiones, porque esas dos lecturas nos van a servir para controlar verdaderamente el pozo y sacar todo el influjo de gas y petróleo que existe en la columna mediante dos métodos que explicaré en una publicación posterior. De todas maneras, les voy a adelantar que estos dos métodos son el método del perforador y el método del ingeniero, llamado también el método de esperar y pesar.